Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Javier Andrés Acevedo Castañeda. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería Electrónica. Pertenezco al CEAD de Acacías. Para la tarde de hoy vamos a dar desarrollo a la tarea número 3 de la materia Instrumentación Médica, la cual nos pide simular un instrumento de medición biomédico con una salida estandarizada. Pertenezco al grupo número 17 y esta actividad es presentada al ingeniero Diego Fernando Nava. Entonces nos piden en la tarea número 3 que identifiquemos las etapas y realicemos la simulación en un software de la salida de un instrumento que debe garantizar un voltaje de salida de 5 voltios y al finalizar debe tener un LED que nos indique el funcionamiento del circuito. Entonces, aquí tenemos el circuito. Vamos a explicar un poco las etapas. Entonces, primero vamos a tener la etapa de sensor. Por medio de este sensor, el CNY70, vamos a simular la toma de las pulsaciones, ¿sí? Ese sensor nos va a entregar a su salida un voltaje de 30 milivoltios, ¿sí? Entonces, a la salida de ese voltaje, a la salida de ese sensor, perdón, vamos a tener un amplificador operacional configurado como seguidor de tensión, ¿sí? Esta configuración se hace para que el voltaje entregado por el sensor no se me vea afectado por el resto del circuito. Bueno, entonces, ese voltaje es entregado a un amplificador operacional configurado en amplificador no inversor. Este amplificador nos va a tomar los 30 miliamperios y nos los va a convertir, nos los va a elevar a 5 voltios o algo más. Terminada la etapa de amplificación, vamos a continuar con la etapa de filtrado. Entonces, para este caso yo hice uso de un amplificador pasabanda, el cual nos va a permitir un paso de frecuencia desde 1 Hz hasta 1.67 Hz. Por debajo las va a rechazar y igualmente por encima. Terminado la etapa de filtrado, entonces vamos a entrar a lo que es la salida, pero la salida va a estar adaptada con un comparador de voltaje. Entonces, si el voltaje que tengo configurado en este momento es inferior al voltaje entregado por el circuito, entonces el amplificador me va a saturar a positivo y me va a permitir un paso de voltaje, el cual va a recorrer la resistencia y me va a prender el LED. Tener en cuenta de que la señal es una señal pulsante o senoidal, el cual va a tomar valores de entre 0 y 5. Entonces va a haber un momento en el que la tensión que hay acá va a ser inferior a la tensión que tenemos seteada. Entonces en ese instante el amplificador nos saturará a negativo y nos va a apagar el LED, teniéndolo de forma intermitente y representando las pulsaciones. Entonces, antes de comenzar la cuestión de lo de la simulación, voy a primero mostrar la cuestión de lo del filtro. Entonces, ese fue el filtro diseñado. Un filtro pasabandas, como les dije anteriormente, nos va a trabajar entre 1 Hz y 1.67. Entonces, vamos a verificar la gráfica. Listo. Vamos a representarlo hasta 17 Hz. Ok. Listo. Vamos a señalar. Bueno, entonces nos pide de aquí a menos 3 decibeles. Entonces, listo. A menos 3 decibeles vamos a tener una frecuencia de 1 Hz. Y por el otro lado,
vamos a tener 1.63 Hz. Entonces lo que dijimos, pues el diseño inicialmente era entre 1 y 1.67 Hz, pues eso fue lo más aproximado que se pudo realizar. Entonces, como dijimos, es un filtro pasabanda. Ya terminada la explicación de lo del filtro, vamos a continuar con la simulación. Entonces, inicialmente el LED está totalmente encendido. Se supone que en este momento no se ha activado nada. Entonces el sensor está entregando normalmente sus 30 milivoltios. Igualmente aquí tenemos la salida amplificada, el amplificador inicial. Entonces ya podemos observar que tenemos los 5 voltios. Entonces, si nosotros simulamos de que vamos a meter el dedo, entonces él va a empezar a oscilar, ¿sí? Entonces nosotros de aquí ya podemos evidenciar de que con el indicador luminoso de que son los pulsos del corazón. Igualmente de acá, de este comparador de voltaje, también podemos graduar la sensibilidad, en el cual les puedo mostrar que si en ese momento el comparador de voltaje nos está indicando de que el voltaje ingresado por el terminal negativo es superior al voltaje que es entregado por el circuito. Entonces de este modo el amplificador va a saturar a negativo, entonces no va a permitir ningún paso de corriente. Si por el contrario lo mandamos al otro extremo, entonces quiere decir de que en este momento la señal proveniente del sensor es superior al voltaje seteado. Entonces en el comparador nos va a indicar de que hay más voltaje en el pin positivo, por ende nos va a saturar a positivo, permitiéndonos el paso de la corriente y evidenciando en el LED luminoso. Entonces, como dijimos anteriormente, es una señal pulsante, va a haber momentos en que supere el voltaje o caiga por debajo del seteado. Entonces es donde nos va a evidenciar de que son el ritmo cardíaco. Entonces, de esta forma damos terminado la actividad. Muchísimas gracias.